Entonces, la clase pasada, nosotros habíamos visto una cosa. Como les dije, nosotros en este primer corte no vamos a profundizar mucho en ondas, porque ese no es el tema, pero es importante uno ver que a partir de la ley de inducción de Faraday, es decir, sin la ley de inducción no hay ondas, y sin la corrección de Maxwell a la ley de Ampère tampoco. Entonces, nosotros habíamos visto la ley de Ampère en forma diferencial. En la ley de Ampère de forma diferencial, habíamos pillado una cosita, que el rotacional de B era igual a mu sub 0 por J. Y que si sacábamos la divergencia del rotacional de B, que esto por definición es cero, la divergencia del rotacional de cualquier campo vectorial es cero, era igual a mu sub 0 por la divergencia de J. Por lo tanto, la divergencia de J era igual a cero. Entonces, esto tiene relación con una ley de conservación, que siempre las leyes de conservación están asociadas a una simetría. Recuerden eso para las tareas de mecánica cuántica. Eso es importante. La ley de conservación está asociada a una simetría. Cuando se rompe la simetría, se rompe la ley de conservación. En este caso, en electrodinámica clásica, esta ley de conservación, en las condiciones que nosotros estamos estudiando, no se rompe nunca. Entonces, por lo tanto, digamos, esta ley que nosotros tenemos acá es inconsistente con la ley de conservación de la carga. ¿Por qué? Porque en general, la ley de la conservación de la carga obliga a que la divergencia de la densidad de corriente más la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo sea igual a cero. Entonces, ahí tenemos un problema cuando, eh, cuando los campos son no estacionarios. Si estamos hablando de campos estacionarios, no hay ningún problema. La ley de Faraday aplica para campos estacionarios, digamos, de forma amplia. Pero el problema es cuando uno tiene un campo no estacionario. Entonces, ¿qué es lo que hizo Maxwell? Y eso es una cosa que a medida que vamos avanzando en el curso vamos a discutir. Entonces, Maxwell introduce el concepto de, eh, mm, se me fue la palabra en español. Maxwell introduce el concepto de corriente de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace? Ya vamos a ver cómo hizo Maxwell. Corriente de desplazamiento J sub D. Como vamos a ver cuando veamos materiales, en la parte de polarización, cuando un material está polarizado, hay unas componentes adicionales de corriente que uno tiene que considerar. Esas componentes adicionales de corriente aparecen también cuando uno tiene campos dependientes del tiempo. Entonces, esencialmente, después de haber hecho ese análisis, Maxwell dijo lo siguiente. ¿Qué tal si en la ley de Ampère-Maxwell, entonces, modificación por James
Clerk Maxwell de la ley de Ampère. Pero es que esa ley se llama la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, eh, mm, Maxwell dijo, ¿qué tal si entonces el rotacional de la inducción es igual a mu sub 0, pero ya no solamente por J, sino que es igual a mu sub 0 por esta densidad de corriente más otra, que él llamó la densidad de corriente de desplazamiento, ¿cierto? Eso implicaría que la divergencia de la densidad de corriente de desplazamiento, entonces en últimas, aportaría esta componente de la derivada temporal de la densidad de carga. Entonces, y definió la corriente de desplazamiento de la siguiente forma, como la derivada de un vector que se conocía como d con respecto al tiempo. En el vacío, ese vector d tiene la forma de epsilon sub 0 por el campo eléctrico en el vacío cuando no hay polarización. Entonces eso es importante. En ausencia de la polarización, ese vector de desplazamiento eléctrico se llama desplazamiento eléctrico, tiene esta forma. Cuando hay polarización, nosotros vamos a ver que ese vector de desplazamiento eléctrico obtiene una forma diferente. Por ese vector sí les voy a preguntar, posiblemente en un parcial o en un quiz. Eso es un vector importante, por lo menos saber que eso está por ahí, ¿cierto? Eso ya depende pues de la aplicación particular en la que uno esté trabajando, pero hay que conocerlo. Por Profe, lo qué bueno. tanto, sí, O sea que siempre ese vector de desplazamiento eléctrico va a estar en el vacío y con polarización. sí, o sea, ese vector de desplazamiento eléctrico esencialmente es esto, ¿sí o Ajá, no? sí. En el vacío, pero cuando usted tiene polarización, ese vector de desplazamiento eléctrico es epsilon sub 0 e más la polarización. Mm, Listo. listo. Lo mismo va a pasar con esta inducción magnética. Esta inducción magnética va a ser igual a mu sub 0 por h, ¿cierto? Pero cuando hay materiales magnéticos, por ejemplo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, bueno, disprosio, gadolinio, alguna cosa de esas, eh, va a haber magnetización, ¿sí o no? Que eso significa que hay momentos magnéticos en los dominios atómicos del material independiente de que haya un campo magnético o que no lo haya. En ese caso, también nosotros podemos decir que el campo magnético va a ser igual a la inducción magnética más la magnetización, de la misma forma que tenemos acá. Entonces, la magnetización y la polarización van a ser dos parámetros que vamos a ver ya dentro de poquito, macroscópicos, que surgen de las contribuciones microscópicas de los momentos magnéticos atómicos o de las polarizaciones atómicas. Entonces, eso lo vamos a ver bien visto. No sé si en una presentación, pero es un tema importante, por lo menos para uno poder entender dos cosas. Primero, digamos, por qué los materiales ferroeléctricos y ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos tienen las propiedades que tienen, ¿sí o no? Por ejemplo, porque el cobre es paramagnético, porque el hierro es ferromagnético. Bueno, y también está el caso ferroeléctrico. Hay varios materiales ferroeléctricos, como por ejemplo el bismuto. Entonces, en los materiales ferroeléctricos, eso ya significaría que son materiales que tienen polarización, inclusive en ausencia de un campo eléctrico, como los materiales magnéticos son los que tienen magnetización en ausencia de un campo magnético. Y esa es la primera. Y la segunda, la importancia de eso es que nosotros vamos a aprender que la magnetización y la polarización son fenómenos como los conocemos que tienen sentido en la escala macroscópica. En la escala microscópica o la escala cuántica no tienen mucho sentido
porque la magnetización y la polarización surgen de, ¿cómo decirlo? Como de un coarse graining. ¿Cómo sería coarse graining en español? Espérate, yo pienso. Surgen de un promedio ponderado de las polarizaciones y las magnetizaciones individuales de los dominios atómicos en un material. Entonces, si usted no tiene muchos átomos dentro de un material, si usted no tiene muchos átomos dentro de un sistema, como es el caso de un material, no tiene sentido de hablar de la polarización y la magnetización como la conocemos nosotros en electrodinámica. Eso tiene sentido es cuando usted tiene muchas contribuciones microscópicas, muchas. Vamos a ver que esas contribuciones microscópicas se suman y eso da origen a la polarización y la magnetización de un material, ¿cierto? Entonces, esa es una. Y la otra es que presuntamente yo estoy trabajando en un proyecto con un profesor de la Universidad de Antioquia, en donde estamos tratando de demostrar que hay un teorema que se llama el teorema de Born-von Leeuwen, que es inconsistente. Ustedes tienen esa referencia ahí en la página del curso. Eh, pero mientras eso no se pueda demostrar, lo que está aceptado por la comunidad de la física es que el magnetismo es un fenómeno cuántico. Eso significa que si usted trata de calcular la magnetización, como nosotros la vamos a ver fenomenológicamente desde el punto de vista de la distribución estadística de Maxwell-Boltzmann, la magnetización de un material da cero. Eso significa que la mecánica clásica está imposibilitada para describir el magnetismo. Entonces, ese es otro punto que vamos a ver. Por eso es más o menos importante entender que estas cantidades van a estar, digamos que, van a estar inmersas dentro de la teoría que vamos a ver. Entonces, siempre va a haber una magnetización, una polarización. Cuando damos las ecuaciones de Maxwell van a estar ahí, ¿cierto? Ya vamos a parar cuando veamos, cuando estemos en el tema de las ondas. Porque en el tema de las ondas vamos a ver ondas en el vacío, más no ondas en medios materiales. Un poquito ondas en medios materiales, pero en medios materiales sin magnetización y sin polarización. O sea, en medios materiales paramagnéticos y paraeléctricos, ¿cierto? Entonces, simplemente con una conductividad, no más, porque ya cuando tenemos magnetización y polarización, las ondas, digamos que se complican bastante, ¿cierto? Diría yo que a lo grande. Entonces, cuando nosotros tenemos esta definición, entonces escribimos mu sub 0 por J, que más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, esa es la corrección que hizo Maxwell. O sea, lo único que le demos a Maxwell no es esto. O sea, es mucho más que esto, pero esto es algo fundamental. Y el análisis mediante el cual Maxwell llega a esta conclusión es, digamos que matemáticamente bastante robusto y denso. Entonces, no es simplemente uno pensar que una corriente de desplazamiento es la derivada de un campo y la reemplazamos y ya no. Entonces, con esta modificación, ya esto queda como la ley de Ampère-Maxwell. Cuando nosotros ahora le calculamos la divergencia a esto, entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces, la divergencia del rotacional de B, como ya sabemos, es igual a cero y es igual a mu sub 0 que multiplica a la divergencia de J más epsilon sub 0 por la divergencia de la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, y esto es igual a cero. O sea, por lo tanto, esto de acá ha de ser igual a cero, ¿cierto? De acá obtenemos que la divergencia de J más epsilon sub 0 como el operador gradiente y la derivada parcial con respecto a tiempo no intercambiables, puedo decir que esto es epsilon sub 0 más, perdón, epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del campo eléctrico.
Y la divergencia del campo eléctrico por la ley de Gauss, ¿cuánto es la divergencia del campo eléctrico? ¿Cuánto vale eso por la ley de Gauss? Rho sobre epsilon sub cero. Muy bien. Rho sobre epsilon sub cero. Por lo tanto, esto es igual a la divergencia de J más epsilon sub cero por la derivada con respecto al tiempo de Rho sobre epsilon sub cero. Se cancela epsilon sub cero con epsilon sub cero. Esto queda divergencia de J más la derivada de Rho con respecto al tiempo igual a cero. Por lo tanto, la ley de Ampère-Maxwell sí satisface la ley de la conservación de la carga. Entonces ya eso es unas leyes fundamentales que cuando nosotros derivamos otras leyes, esas otras leyes deben de ser consistentes con las leyes fundamentales. Entonces eso es importante. Ahora, de este punto, ¿cómo llegamos nosotros a las ondas? Entonces, ondas electromagnéticas. ¿Cómo? Entonces, ustedes más o menos saben que una ecuación de onda, ¿qué forma tiene una ecuación de onda? Julio, ¿qué forma tiene la ecuación de onda? Profe, pero, o sea, cuando me pregunta forma, ¿cómo es la fórmula o qué la caracteriza? Eh, por ejemplo, en el curso de física matemática, cuando le hablaban de una onda, de la ecuación de onda, le hablaban de qué tipo de ecuación. ¿Qué ecuación diferencial satisface una onda? ¿Qué ecuación diferencial satisface una onda? Digámosle a Daniel que nos ayude un poquito. Daniel, Esto, si no estoy mal, era lineal, con una amplitud, algo así, profe. no, ecuación diferencial, diferencial. Vamos a hacer una cosa. Borremos esto acá. Vamos a hacer un repasito chiquito. ¿Listo? Entonces, Ah, y la ahora sí entendí la pregunta, pero no me acuerdo el nombre, pero sí, ya ahora sí sé lo que de pronto nos preguntó. la ecuación de onda. No, no importa. Es un La repasito ca- pequeño puede ser bueno. Creo que la caracteriza uno sobre algo, si no estoy mal. Pero Es sí, una ecuación explíqueme. diferencial. Hay dos ecuaciones en derivadas parciales que uno como físico debería saber y nunca debería olvidar. Hay dos importantes, ¿cierto? Hay más, pero hay dos muy importantes. Una es la ecuación de difusión. Esa es una, que esa es la misma ecuación de calor. El calor es un caso específico de la difusión. Y la otra es la ecuación de onda. Son dos ecuaciones muy importantes que uno siempre debería de tener presente. Usted sabía a qué ecuación me estoy refiriendo, Natalia, ¿cierto? La de Schoen, es que no sé cómo se pronuncia, profe. Schrödinger, no, esa no. La que vimos en el curso, la ecuación de onda. Entonces, pónganle mucho cuidado. Supongamos que yo acá tengo, esto es una cuerda, y yo amarro la cuerda entre cero y L. Listo. Entonces, vamos a partir de ahí. Tengo una cuerdita y yo amarro esa cuerda entre cero y L, y yo cojo esa cuerda con los dedos y la tenso y la suelto. Entonces, lo que va a pasar con esa cuerda es que esa cuerda va a comenzar, digamos que a moverse con todas las perturbaciones que se van a generar dentro de la cuerda y va a haber un desplazamiento de masa ahí en la cuerda. Entonces, eso va a ser una onda.
Ese tipo de fenómenos, entonces tiene una ecuación característica, ¿cierto? ¿Qué es la ecuación de onda? Y nosotros lo que vamos a ver es cómo realmente es esa ecuación de onda. Vamos a ver si yo aquí tengo a la mano, voy a ver si tengo a la mano una simulación que hice yo en el curso de vacaciones, que me parece interesante que podamos ver. Regálenme un segundo. No sé si, a ver, esto parece que no está funcionando, pero no sé por qué. Mm, un segundo, chicos. Mm, de todas formas, me tendría que conectar por el otro lado a Zoom, pero pues no hay problema. Sí, digamos que parece que hay un inconveniente con, como acabo de reinstalar MATLAB, es posible que el nuevo MATLAB me presente problemas para correr esa simulación. Entonces, cuando tenga la simulación hecha, se las muestro. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que pasa cuando usted tensa esta cuerda y la suelta? Esta cuerda, digamos que se comienza a mover de diferentes formas y realmente uno puede demostrar mediante análisis de Fourier que esas diferentes formas, como esa cuerda se comienza a mover, satisfacen una ecuación. Esa ecuación en derivadas parciales que satisface, digamos, estas diferentes formas en las que esa cuerda tensa eh, se comienza a perturbar, entonces satisfacen la ecuación de onda. Ahora, ¿qué forma matemática tiene la ecuación de onda? Esa es la pregunta. Para eso vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar un pequeño elemento de la cuerda. Digamos que esta ecuación de la cuerda es psi de x, t. Y que inicialmente, entonces esta cuerda simplemente se encuentra de esta forma. Y esa forma en la que se encuentra esta cuerda, vamos a decir que es psi de x0. Como podemos hacer una extensión periódica o antiperiódica de esta cuerda, entonces vamos a decir que esto se puede expresar como una serie de Fourier. Pues psi de x,0 va a ser igual a la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de un coeficiente lambda sub n por el seno de n pi x sobre L, y esto simplemente es igual a una función de x, ¿cierto? Entonces en el instante t igual a 0. Después de que uno, digamos, perturba la cuerda y se comienza a mover, entonces vamos a decir que para un tiempo arbitrario t, entonces tenemos que psi de xt es igual a
la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de lambda n por el seno de n pi x sobre L por el coseno de c, donde c es la velocidad con la que se propaga la onda, por n por pi sobre L por el tiempo. Esta es la forma general que adopta esta onda y simplemente lo único que tenemos que hacer para saber cuál es la forma de la onda precisa es saber quién es lambda n, ¿cierto? Entonces, en últimas, esto es la superposición de unos senos multiplicados por unos cosenos en el espacio y en el tiempo. Esto es X, ¿cierto? Bueno, si nosotros hacemos un análisis, queremos hacer ese análisis, nosotros decimos que esta parte de la cuerda mide delta X. O sea, esto aquí es X y esto aquí es más delta X. Listo. Si nosotros extendemos ese X más delta X un poquito, entonces digamos que lo que vamos a hacer es que vamos a coger este de acá y lo vamos a amplificar. Listo. Entonces sería como algo así. Este punto de aquí sería X. Este punto de aquí sería X más delta X. Y lo que nosotros podemos mirar es que si delta X es suficientemente pequeño, entonces la tensión en esa región de la cuerda no va a cambiar mucho. Entonces tenemos aquí una tensión que damos T1 que va en esta dirección. Y aquí tenemos una tensión que llamamos T2 que va en esta dirección, ¿cierto? Esta tensión está en un ángulo θ1 y esta tensión está en un ángulo θ2. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a aplicar la segunda ley de Newton o la consecuencia de la segunda ley de Newton, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Recuerden que la segunda ley de Newton realmente dice que la fuerza es igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada de m por u de t. Y esto es igual a m por la derivada de v con respecto al tiempo, más v por la derivada de m con respecto al tiempo. Esto es la aceleración. Y si la masa es constante, entonces esto es cero. Realmente, cuando la masa es constante, nosotros tenemos que F es igual a m por a. En ese orden de ideas, la sumatoria de fuerzas en X ha de ser igual a m por la aceleración en X, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Tenemos T1 en X seno de teta, perdón, en X no, en Y, esta componente de acá. Entonces, la aceleración de este pedacito de masa que nosotros tenemos acá representado por delta X va a ir en esta dirección. Digamos que esta es la dirección de la aceleración. Y esta es la componente en Y de esta tensión. Y esta es la componente en Y de esta otra tensión. Como ustedes pueden ver, se restan. Entonces, T1Y menos T2Y es igual a T1 seno de teta 1, menos T2 seno de teta 2. ¿Cierto? Y esto es igual a la masa por la aceleración de la cuerda que viene dada por la segunda derivada del desplazamiento de la cuerda.
con respecto al tiempo. Entonces, D2 psi de xt con respecto a t. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Ahora, como delta x, digamos, intervalo de acá es infinitesimal, entonces realmente, ¿qué podemos decir nosotros? Que las tensiones son aproximadamente iguales y que θ1 y θ2 son pequeños. Si θ1 y θ2 son pequeños, entonces, para θ1 y θ2 pequeños, entonces nosotros tenemos que seno de θ es aproximadamente igual a θ menos θ al cubo sobre 3 factorial más θ a la 5 sobre 5 factorial menos y coseno de θ. Bueno, entonces eso ahí sería un igual, que ya tendríamos toda la serie completa. Lo mismo acá, esto es 1 menos θ cuadrado sobre 2 factorial más θ a la 4 sobre 4 factorial menos. Si θ es pequeño, entonces lo que viene a suceder acá es que estos términos se desprecian, ¿cierto? Entonces esto sería aproximadamente igual a θ y esto sería aproximadamente igual a 1. Por lo tanto, seno de θ sobre coseno de θ, que es igual a tangente de θ, sería aproximadamente igual a θ, ¿cierto? Entonces, de acá, entonces nosotros podemos decir que en ese régimen, o en ese límite, seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ. De esta forma, acá, entonces decimos que esto es tangente de θ1 y esto es tangente de θ2. Esto simplemente, digamos que esto es t y que esto también es t porque las tensiones van a ser iguales. Por lo tanto, tenemos que t tangente de θ1 menos tangente de θ2 es igual a la masa por la segunda derivada de la ecuación de la cuerda con respecto al tiempo. Bueno, entonces hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que la tangente de θ realmente es la pendiente de esa curva, ¿cierto? Y la pendiente de esa curva está dada por la derivada. Entonces, la pendiente de esta curva en este punto es θ2, simplemente va a ser la derivada de psi de xt con respecto a x. Y en este punto, como estamos evaluando en x más delta x, va a ser la derivada de psi de x más delta x, t con respecto a x, ¿cierto? Es un análisis bastante sencillo. Es una cosa de oscilaciones y ondas, pues, y eso que sí mucho. Entonces, si nosotros hacemos esto, reemplazamos las derivadas acá, tenemos que t por la derivada de psi de x más de x, t de x menos la derivada de psi de xt de x es igual a la masa por la segunda derivada de psi de xt con respecto al tiempo, ¿cierto? Por definición, nosotros podemos aproximar la segunda derivada con respecto al desplazamiento de esta forma. La segunda derivada con respecto al desplazamiento de psi de xt de x esencialmente es el límite cuando delta x tiende a 0 de la derivada de psi de x más delta x, t con respecto a x menos la derivada de psi de x, t con respecto a delta x, todo sobre delta x, ¿cierto? Por lo tanto, este término que nosotros tenemos acá, lo podemos aproximar de esta forma. Vamos a decir que eso es delta x por la segunda derivada de psi de x, t
con respecto a X. Y así de esta forma escribimos que T por delta X por la segunda derivada de psi de X, T con respecto a X es igual a la masa por la segunda derivada de psi de xt con respecto a t. Ya casi acabamos. Ahora, la masa. Vamos a mirar la masa. La masa es la masa. ¿Qué cantidad de masa tenemos nosotros en esa cuerda, en esta cantidad de acá delta X? ¿Cuánta masa hay ahí? Para eso, nosotros debemos de recordar que la densidad de masa es igual a la masa por unidad de longitud, ¿cierto? Entonces, la densidad de masa mu es igual a la masa por unidad de longitud. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad de masa por la longitud en la que se encuentra acumulada esa masa. Entonces, vamos a utilizar eso acá. Y vamos a decir que esta masa de acá es simplemente mu por delta X. Si esto es cierto, entonces cancelamos delta X con delta X y nos queda, si dividimos ambos lados por mu, o más bien, no dividimos ambos lados por mu, no hagamos eso, para que nos quede esto mejor de una vez. Dividamos ambos lados por t. Si dividimos ambos lados por t, nos queda que la segunda derivada de psi de xt con respecto a x es igual a mu sobre t por la segunda derivada de psi de xt con respecto a t. Si nosotros reorganizamos esto de otra forma, entonces tenemos que la segunda derivada de psi de xt con respecto a x menos mu sobre t por la segunda derivada de psi de xt con respecto a t es igual a 0. Esto es la ecuación de onda en una dimensión. Entonces, ecuación de onda para la cuerda tensa en una dimensión. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Quién es ese mu sobre t? Cuando uno obtiene una teoría física y obtiene cosas en términos de parámetros, lo que uno puede hacer es hacer análisis dimensional para mirar ese parámetro que es. Entonces, si nosotros hacemos análisis dimensional, vamos a mirar, queremos saber qué es t sobre mu. Entonces, ¿cuáles son las unidades de t sobre mu? Sabemos que las unidades de t son newtons, ¿cierto? Porque es una tensión. Las unidades de mu son kilogramos por metro, densidad de masa. El newton, la fuerza es masa por aceleración. O sea que el newton está en unidades de kilogramo por unidades de aceleración, ¿cierto? O sea que es kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto aquí qué es? Esto es kilogramo por metro. Kilogramo se va con kilogramo y esto da metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Bueno, una pregunta, ¿son unidades de qué? De velocidad al cuadrado. Raíz, pero Bien, estas son unidades de velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces,
Eso significa que T sobre mu es una velocidad al cuadrado. T sobre mu es una velocidad al cuadrado que la voy a llamar c al cuadrado. Por lo tanto, mu sobre t tiene unidades de 1 sobre la velocidad al cuadrado. Y acá tenemos es mu sobre t. Por lo tanto, esto de acá es 1 sobre la velocidad al cuadrado. Esa ecuación de onda, las ecuaciones de onda son muy diversas, ¿cierto? Entonces usted puede tener ecuaciones de onda, por ejemplo, como esta, una ecuación de onda lineal y homogénea. Puede tener ecuaciones de onda no homogéneas, puede tener ecuaciones de onda no lineales, puede tener ecuaciones de onda no lineales homogéneas, no lineales no homogéneas. Bueno, hay una, digamos que una cantidad de cosas que uno puede tener ahí. Pero en este caso nosotros tenemos la segunda derivada de psi de xt con respecto a x menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada de psi de xt con respecto a t igual a 0. Como esto es igual a 0, por eso se llama homogéneo. Como lo que yo les acabé de explicar, no lo vieron en físico-matemática nunca. Sí, profe. Entonces, ustedes conocen esta ecuación, ¿sí o no? Ecuación de onda homogénea en una dimensión. Ahora, cuando incrementan las dimensiones, uno simplemente suma más derivadas parciales de segundo orden. Eso también lo vieron de haber visto en físico-matemática con las membranas. En físico-matemática ustedes vieron las membranas, las vibraciones reticulares de una membrana, ¿o no? Sí, señor. ¿Cómo era esa ecuación de onda? ¿Recuerdan? No, yo no recuerdo, profe. Entonces, como una membrana es en 2D, entonces uno decía segunda derivada de psi de xt con respecto a x más segunda derivada de psi de xt con respecto a y menos 1 sobre c al cuadrado segunda derivada de psi de xt con respecto a t igual a 0. Entonces, esta es la ecuación de onda en 2D, ¿cierto? Esta ecuación de onda en 2D la vamos a solucionar numéricamente, pero no homogénea. O sea, cuando aquí en vez del cero hay una función, ¿cierto? Una excitación que llamamos. Eh, en general, tenemos que el laplaciano escalar de la onda psi de xt menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada de psi de xt con respecto a t es igual a 0. La primera persona que llegó a esta conclusión, si no estoy mal, fue Joseph Lagrange. O puedo estar equivocado. Valdría la pena que consulten eso. Y de ahí en adelante, entonces Joseph Lagrange demuestra una cosa, que esa ecuación de onda, eh, esa ecuación de onda tiene una forma de solución particular.
Y la solución, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo ondas. La forma de solución particular de esa ecuación de onda es que para que toda función que satisface esa ecuación de onda tiene que ser una función de esta forma. Que psi de xt sea una función psi más de x menos ct más psi menos de x más ct. Esta onda de acá, o esta forma de acá, se llama onda progresiva. Y esta onda de acá se llama onda regresiva. Es decir, la solución a esa ecuación de onda, por el teorema de la superposición, es una onda que viaja hacia adelante en el tiempo y en el espacio, una onda que viaja hacia atrás. Es una onda viajera y una onda reflejada, ¿sí o no? Entonces, eso es esencialmente lo que tiene uno ahí. Es una onda con velocidad x sobre t y otra onda con velocidad menos x sobre t. Es decir, una onda que va del observador hacia adelante, o sea, una onda que se aleja del observador y otra onda que se acerca al observador, que es la onda reflejada. Esto en el tema de ondas va a ser muy importante. Ahora, si nosotros volvemos a electrodinámica, entonces ya vimos un repasito ahí, más que generoso, diría yo. Vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger en un lado Faraday Lenz y en otro lado vamos a recoger Ampere Maxwell. Colocamos acá de vuelta a electrodinámica. En este lado vamos a colocar rotacional del campo eléctrico a la menos derivada de la inducción con respecto al tiempo. En esta la vamos a colocar rotacional de B igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada de E con respecto al tiempo. A esa ecuación, a la ley de Ampère-Maxwell, ¿qué le falta? ¿Qué falta ahí, chicos? Ahí falta una cosa. La densidad de corriente. La densidad de corriente. Cuando uno obtiene ecuaciones de onda electromagnéticas, entonces naturalmente hay una densidad de corriente en algún lado. Lo que pasa es que la densidad de corriente no se encuentra dentro del contorno de integración. Hay un campo dentro del contorno de integración, pero está ahí porque hay una densidad de corriente en otro lado, no dentro del contorno. Listo. Cuando la densidad de corriente y la densidad de carga están dentro del contorno, nosotros vamos a ver que los campos irradian y la forma como los campos irradian es diferente. Digamos que la dependencia que tienen con la distancia es diferente a la dependencia que tiene un campo con la distancia cuando no irradia. Se llaman las ecuaciones de radiación electromagnética. En este caso, simplemente son ondas planas. Hacemos la densidad de corriente y la densidad de carga igual a cero. Por lo tanto, además de estas dos ecuaciones, tenemos que esto es igual a cero, porque la densidad de carga es cero. Y tenemos que esto es igual a cero, porque es igual a cero siempre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar cómo combinar estas dos cosas. La forma como nosotros, esto es electromagnetismo. Campos eléctricos y magnéticos están acoplados en una formulación electrodinámica. ¿Qué es lo que hizo Maxwell? Lo que hizo Maxwell es que él desacopló estas dos ecuaciones. Voy a preguntar una cosa.
Daniel, ¿usted cómo desacoplaría estas dos ecuaciones? Mm, en derivadas parciales, probablemente. Sí, pero ¿qué operación haría usted? ¿Haría alguna operación? Mm, quizás una integral. No, es más fácil que eso. Julio, ¿usted tiene alguna idea? No, profe, no, no, no. Vale, cuidado. Usted tiene esta ecuación, por ejemplo, acá. Y al lado derecho usted tiene un campo, una inducción magnética. Pero en esta ecuación de acá, usted tiene una inducción magnética, pero rotacional de la inducción magnética. Entonces, una cosa que uno quisiera hacer sería poder utilizar esta parte de acá, que tiene un campo eléctrico, utilizarla en esta ecuación. Pero es que esa ecuación no tiene rotacionales de inducciones, ¿cierto? Para yo colocar ese rotacional de la inducción en esta ecuación, simplemente tomo el rotacional de ambos lados, ¿cierto? Entonces, rotacional de E, perdón, el rotacional del rotacional de E, que es igual al gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano vectorial, ya vimos laplaciano vectorial de E, sería igual a ¿quién? Sería igual a menos la derivada con respecto al tiempo del rotacional de B. ¿Estamos de acuerdo o no? No estamos de acuerdo, sí. Sí, estamos de acuerdo, profe. Julio, Sí, profe, sí, señor. entonces, ¿qué tenemos acá? Estos dos signos menos se cancelan y nos queda que el laplaciano vectorial de E es igual a la derivada con respecto al tiempo del rotacional de B, que ya lo tenemos acá, ¿cierto? Que es mu sub 0, epsilon sub 0, por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico. Y esto simplemente es mu sub 0, epsilon sub 0 por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Por lo tanto, el laplaciano vectorial de menos mu sub 0 por epsilon sub 0 por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo es igual a cero. Esto que nosotros tenemos acá tiene una forma de la ecuación de onda. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto es una ecuación de onda con C al cuadrado igual a 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0. O con C igual a 1 sobre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Entonces, eso es lo que esencialmente nosotros tenemos ahí. Ahora, vamos a mirar a ver si podemos hacer el mismo proceso con la inducción magnética. Julio, ¿qué hacemos ahí con la inducción magnética para desacoplar campo eléctrico e inducción magnética? ¿Qué haría usted? Mm, Con divergencia sería, ¿no? ¿Por qué con divergencia?
porque, o sea, si, pues yo pienso que, no sé, de pronto el rotacional siempre está relacionado con el campo magnético, y acá está relacionado con la corriente, ¿no sería? ¿Dónde está la corriente ahí? No la veo. Pues, profe, o sea, no se necesita, digamos, un campo eléctrico para, o sea, con una inducción magnética se necesita un campo eléctrico, ¿no? Este es un problema matemático. Desacoplar B y E. Ya desacoplamos E y B y nos dio una ecuación de onda para E. Ahora desacoplemos B y E para tener una ecuación que no sabemos si es de onda, pero para B. Pues sería también lo mismo, ¿no? Rotacional, pero del rotacional de B. Igual a A que sería A menos el laplaciano de E, menos la ecuación de B. de B, sí. Y eso sería igual en el otro lado a qué? A mu sub 0, epsilon sub 0, ¿por qué? Por la derivada de B respecto al tiempo. Derivada del rotacional de E. ¿Sí o no? Pero más o menos es por ahí por donde dice Daniel. Entonces tenemos rotacional de B igual a mu sub 0, epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico. Si hacemos lo que dice Daniel, entonces nos queda rotacional del rotacional de E igual a mu sub 0, epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo del rotacional, perdón, de E no de B, rotacional de E. Pero por la ley de Faraday ya conocemos el rotacional de E. ¿Quién es el rotacional de E? Menos dB de T, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale esto acá? El gradiente de la divergencia de B menos el laplaciano vectorial de B. Esto es cero. Por lo tanto, nos queda que el menos laplaciano vectorial de B es igual a menos mu sub 0, epsilon sub 0 por la segunda derivada de B con respecto al tiempo. Si uno reorganiza eso ahí, le queda que el laplaciano vectorial de B menos mu sub 0, epsilon sub 0 por la segunda derivada de B con respecto al tiempo es igual a cero. Es decir, nos queda otra ecuación de onda para B con esta misma velocidad. ¿Sí o no? Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores que conocemos del vacío de epsilon sub 0 y mu sub 0 para ver a qué velocidad se propagan esas dos ondas. Entonces, C es igual a 1 sobre la raíz ¿de quién? De epsilon sub 0, que es 8.854 por 10 a la menos 12 newtons metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper.
Entonces, el producto de esas unidades debe dar en inverso de la velocidad al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Eh, a ver cómo hacemos esto. Espérate un momentico. Estas no son las unidades de epsilon sub cero. Esas son las unidades de la constante de Coulomb. Las unidades de epsilon sub cero son al revés. Las unidades de epsilon sub cero serían Coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado, ¿sí o sí? Por lo tanto, el análisis dimensional de Coulomb cuadrado, newtons metros cuadrados por Tesla metro sobre ampere, esto sería igual a Coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados por Tesla es voltio por segundo, ¿sí o no? Volt por segundo sobre metro cuadrado. Volt por segundo sobre metro cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué tenemos aquí? Por metro sobre las unidades del ampere. Las unidades del ampere son Coulomb por segundo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a seguir acá un poquitico a ver qué más podemos simplificar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Metros cuadrados. Vamos a multiplicar todo eso que tenemos ahí. Abajo nos da metros a la 4. A ver, acá hay un Coulomb que se me debe cancelar en algún lado, pero no lo veo. No veo dónde se me cancela el Coulomb. Tengo Coulomb al cuadrado arriba. Abajo es ampere y ampere es Coulomb por segundo. Newtons. Newtons. Un newton, fuerza, es igual a ¿qué? La fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. O sea que un newton es igual a un coulomb por las unidades de campo eléctrico que son voltio por metro. ¿Cierto? Por lo tanto, esto aquí quedaría como, quedaría C al cuadrado por voltio por segundo por metro sobre, este segundo de acá sube, queda segundo al cuadrado, y esto queda aquí Coulomb por, esto queda aquí Coulomb por voltio sobre metro, metro por metro queda metro a la 4 por Coulomb. ¿Cierto? Entonces, ¿qué queda esto? Este se va con este, queda metro al cubo, y este se va con este, queda metro al cuadrado. Coulomb y Coulomb se van con Coulomb al cuadrado. Voltio se va con voltio, y esto queda segundos al cuadrado sobre metros al cuadrado, que son las unidades del inverso de la velocidad. Por lo tanto, estamos bien en unidades, ¿cierto? Inverso de la velocidad al cuadrado, eso es lo que tenía que dar. Ahora, cuando nosotros hacemos ese producto y calculamos todo esto, nos debe de dar 2.998 metros sobre, perdón, vamos a hacer esto por acá. Esto nos debe de dar
2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ese número es qué? ¿Ese número se parece a qué? A la velocidad de la luz. Muy bien. Esas dos ondas eléctricas y magnéticas, se propagan a la velocidad de la luz. Ese fue otro, digamos, de los hallazgos importantes de Maxwell. Esas dos ondas se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, para poder nosotros descubrir, o para poder Maxwell descubrir, es que nosotros, para poder Maxwell descubrir que una teoría, o más bien, el desacoplar campos eléctricos y magnéticos desembocaba en una teoría electromagnética de la luz. Se tenían que combinar Faraday y Ampère-Maxwell. Esas dos leyes, esas dos leyes son de vital importancia para poder obtener una teoría electromagnética de la luz. Como ustedes pudieron ver en el contenido del curso, digamos que uno de los tópicos importantes de este curso es la propagación. Entonces, una de las cosas en las que nos vamos a centrar es en la propagación, difracción, refracción, reflexión, ¿cierto? Y para eso tenemos que tener una claridad con respecto a esto. Aunque esto esencialmente corresponde al segundo corte, esto es una cosa que cuando uno ve Ampère Maxwell y cuando ve Faraday Lenz por primera vez, entonces es importante, digamos, que comenzarla a aclarar para que uno se habitúe a este tipo de procedimientos. Entonces, el desacoplar Faraday Lenz y Ampère Maxwell da como resultado una onda electromagnética. Una onda electromagnética que se propaga a la velocidad de la luz. Hay otras cosas que propagan la velocidad de la luz, pero realmente en este contexto que se estaba investigando la luz, ya se conocía la velocidad de la luz porque se había medido, ¿cierto? Entonces no era una simple coincidencia de que las ondas electromagnéticas se propagaran a la velocidad de la luz. Era que la luz misma era un campo electromagnético y que la energía, que nosotros vamos a ver, la energía de una onda electromagnética era realmente la energía almacenada en el campo más la eléctrico más la energía almacenada en la inducción magnética. La energía de una onda electromagnética, que también vamos a ver después cuando damos el teorema de Poynting, Profe, energía, ¿sí? una preguntita aquí fuera de la clase, o sea, ¿sería que entonces ya no se puede viajar en el tiempo, uno no puede viajar en el tiempo por lo que uno no es una onda, ¿no? Pues yo no sé, pero yo sí soy una onda, Sí. claro. Yo me monto en un bus y comienzo a viajar. ¿Usted no viaja cuando viaja en un bus? Mm, no, sino que yo lo estaba relacionando por lo que decía que para esos viajes tiene que ir a la velocidad de la luz. Entonces estaba mirando que las ondas son las únicas que pues podrían llegar a esa velocidad. Ah, sí, o sea, nosotros no viajamos a la velocidad de la luz, que es otra cosa, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero yo digamos que no soy la persona adecuada para responder a la pregunta. Cuando vea clase con el profesor de Edilson le puede preguntar. Yo creo que Edilson sabe más. Pero el viaje en el tiempo, eso es relatividad, ¿sí o no? Para usted viajar en el tiempo tiene que cumplir algunas condiciones para que en el cono de relatividad, eso sí lo vamos a ver. Es decir, relatividad especial yo los puedo enseñar sin ningún problema. Pero ya otros tipos de relatividad no. Eh, para usted viajar en el tiempo, usted tiene que retroceder en ese cono de relatividad. Tiene que haber algo que lo haga retroceder. Ahora, la física, como nosotros la conocemos, es progresiva en el tiempo. O sea, no hay, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna observación que nosotros nos permita, eh, digamos que nos dé esperanza de que algo puede viajar en el tiempo.
Ahora, hay una cosa que yo quisiera aclarar con respecto a la pregunta que hace Julio, una buena pregunta. Cuando los físicos se refieren, por ejemplo, a retroceder en el tiempo, se refieren, ¿a qué creen ustedes que se refieren? ¿A uno subirse en una máquina del tiempo y volver a cuando uno tenía 9 años y que la abuelita estaba viva? ¿O a qué se refiere viajar en el tiempo? Pues yo diría que ahora, o sea, se dice que ahora mismo estamos viajando en el tiempo, ¿no? En este momento. O sea, estamos viajando hacia el futuro, ¿no? Sí, Entonces exactamente. hay Por lo gente que dice menos, por lo que menos eso es lo que decía el profesor Emmett Brown, ¿sí o no? sí, Entonces, eh, ahora, en la noción de la película Regreso al Futuro, ¿sí o no? Cuando nosotros pensamos en la película, hay un profesor con un discípulo que tienen un DeLorean y lo convierten en una máquina del tiempo y vuelven en el tiempo y pueden cambiar los acontecimientos y cuando cambian los acontecimientos, entonces cambian el futuro y el presente y yo no sé qué más, ¿sí o no? Desde Ujú. ese punto de vista, yo no creo que nosotros en física veamos el viajar en el tiempo desde ese punto de vista. Nosotros en física vemos viajar en el tiempo desde otro punto de vista, muy diferente a ese. ¿Qué es viajar en el tiempo? Viajar en el tiempo es, para usted personalmente, volver a un estado, que eso por ejemplo usted lo puede ver en mecánica cuántica. ¿Qué sería viajar en el tiempo en mecánica cuántica? Si usted, por ejemplo, tiene un estado en mecánica cuántica que caracteriza su sistema, digamos que es este estado, sí. Ese es un estado en algún tiempo. Entonces, usted puede definir un estado CDT que es un estado en el que se encuentra su sistema cuántico en un tiempo posterior, ¿sí o no? Este era un estado arbitrario en el que se encontraba su sistema cuántico originalmente. Ahora se encuentra en este otro estado. Por ejemplo, digamos que usted tiene un átomo de dos niveles y resulta que usted aquí tiene un electrón. Llega un fotón, le pasa energía a su electrón, usted deja una vacancia en ese nivel de energía y transita al próximo nivel de energía. Ahora, cuando usted, digamos que tiene este átomo de acá aislado, no hay ningún problema. O sea, usted puede volver al estado inicial en el que usted estaba sin ningún inconveniente. ¿Qué significa volver al estado inicial? Que la información que usted tenía sobre este estado, digamos que vamos a llamar el estado G, la puede usted retener después de que usted se excita al estado E y vuelve al estado E y vuelve al estado G, ¿cierto? Después de que usted regresa. Si ese átomo está aislado, ¿qué pasa cuando ese átomo está en contacto, por ejemplo, con un sistema termodinámico? Lo que pasa cuando está en contacto con un sistema termodinámico es que, digamos que este es el sistema termodinámico y este átomo está acoplado con este sistema termodinámico mediante una constante de acoplamiento gamma. Esto es una cosa interesante desde el punto de vista de mecánica cuántica. Daniel no la está viendo en este semestre, pero pues igual la discusión es importante. Ese acoplamiento, en ausencia de ese acoplamiento, el hamiltoniano de ese átomo es este. Es una energía del estado fundamental que multiplica
a un ket que se escribía así por un bra que se escribía así, más la energía del estado excitado por un ket que se escribía así por un bra que se escribía así, más un acoplamiento entre el estado excitado y el estado fundamental que lo voy a llamar BEG, que multiplica a ket DE por bra DG más ket DG por bra DE. Ese es el hamiltoniano de ese átomo de dos niveles. ¿Qué pasa si usted acopla ese hamiltoniano? ¿Qué pasa si usted acopla ese hamiltoniano con ese reservorio? Bueno, inicialmente acá, con este hamiltoniano, los valores propios de ese hamiltoniano, como eso se convierte en una matriz, después lo vamos a ver en cuántica, este hamiltoniano se convierte en una matriz. Los valores propios de esa matriz son reales, es decir, son las autoenergías del estado fundamental y el estado excitado. Cuando usted acopla el átomo con un sistema termodinámico que tiene un gran número de grados de libertad, es decir, tiene muchos electrones, muchos átomos, entonces por lo tanto tiene una termodinámica. Por no definir una termodinámica tiene que tener muchas partículas que definen la termodinámica. Entonces, cuando usted lo acopla, sucede una cosa. A este hamiltoniano le debe agregar usted algo que es como por ejemplo menos I medios, menos I sobre 2H barra. ¿Sí o no? Por K, que es otro operador. Ese operador K está relacionado con esta constante de acoplamiento gamma. Cuando usted calcula los valores propios de este hamiltoniano con ese nuevo término, que lo vamos a conocer como el término anti-hermitiano, entonces, o más bien el término no hermitiano, entonces porque ya esta matriz y la conjugada de la transpuesta ya no son la misma. Por lo tanto, esa matriz hamiltoniana ya no es hermitiana. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos es que los valores propios de esa matriz hamiltoniana ya no son reales. El valor propio E, digámoslo así, el valor propio lambda va a ser igual a E menos I medios por gamma. Por lo menos el valor propio para el estado fundamental. Cuando usted calcula la evolución, va a tener E a la menos I sobre H barra E por T, que multiplica a E a la menos gamma medios por T. Esto es armónico y esto es una exponencial que decae a una tasa gamma medios, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Cuando usted tiene un gamma, es decir, cuando usted está acoplado con otro sistema, usted está perdiendo información a esta tasa, a gamma medios. Y cuando usted pierde información, aumenta la entropía. Por lo tanto, si yo excito, cuando yo estoy acoplado con ese sistema, si yo excito mi electrón a este nivel de acá y después lo deexcito, después de que yo lo deexcite y vuelva al estado fundamental, debido al aumento de entropía, habré perdido una cantidad de información sustancial. Es decir, yo no puedo volver en el tiempo al estado original en el que comenzó el electrón cuando estaba en el estado G, precisamente porque por el aumento de entropía yo he perdido información. Entonces realmente yo no puedo volver en el tiempo a un estado donde tenía la información original que tenía antes de excitar el electrón. Cuando en física nosotros nos referimos a viajar en el tiempo, nos referimos a eso. Nos referimos a que no podemos volver a un estado anterior con el conocimiento que teníamos de ese estado anterior, porque ya hemos aumentado la entropía. Al viajar en el tiempo progresivamente, como lo estamos haciendo en este momento, estamos aumentando la entropía y estamos perdiendo información sobre el estado fundamental del que veníamos.
A eso se refiere viajar en el tiempo. A volver a un estado en donde nosotros teníamos una información la cual hemos perdido debido al aumento de entropía. ¿Qué es lo que en los últimos artículos que yo he leído sobre el tema, qué es lo que tratan de hacer? Tratan de investigar un sistema en el que se rompa la segunda ley de la termodinámica de forma tal que nosotros, en vez de aumentar entropía mientras viajamos en el tiempo, disminuyamos entropía y podamos volver a un estado de menor entropía. Entonces, a eso es a lo que se refieren los viajes en el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Ok, profe. Profe, y digamos, eso, si lograra pasar algo así como, por ejemplo, usted sabe que pasará uno de estado, que uno llegara a pasar de estado. O sea, que hicieran algo que fuera de estado, por ejemplo, del sólido a líquido, así, no, ahí no se podría también relacionar, ¿no? ¿Verdad? O Algo, sea, sí, o sea, en esos estados se llaman fases realmente, ¿cierto? ajá. Entonces hay fases de mayor entropía y fases de menor entropía. Cuando usted pasa de una fase a otra, lo que usted tiene que mirar es cómo es la entropía de la fase cuando usted cambió con respecto a la entropía original en esa misma fase, ¿cierto? La Mm, entropía de un proceso siempre incrementa. La entropía de un proceso siempre incrementa, siempre. ¿Ustedes ya vieron termodinámica o no? no, no, señor. Yo no, pues, no se los pelado de pronto, no sé. Daniel, ¿usted ya vio termo? Yo la estoy viendo este semestre Bueno, ¿con quién la está viendo? con el profesor Guerra. Entonces, hay una cosa que se llama la inecuación de Clausius. Bueno, inecuación, esa no es una palabra adecuada, eso no se utiliza en español. La desigualdad, más bien. Desigualdad de Clausius. Clausius es uno de los teóricos más importantes de la termodinámica. ¿Qué dice la desigualdad de Clausius? Que la integral de línea de el diferencial de entropía siempre es mayor que cero. Entonces, ¿eso qué significa? Eh, lo que eso significa es que en un proceso, cuando usted en un plano fase donde está definido esta curva gamma sobre la que usted está calculando el cambio de entropía. Entonces, en ese aspecto, cuando usted está haciendo un proceso en ese espacio fase, mientras usted evoluciona cualquier parámetro de evolución, puede ser el tiempo, puede ser cualquier cosa, pero cuando usted define un parámetro de evolución sobre la trayectoria gamma en el espacio fase termodinámico, la entropía de ese proceso siempre es incremental. Es decir, la entropía es una función monótona creciente, siempre. Ahora, el, ¿qué problema tengo yo con, por ejemplo, uno ver termodinámica sin haber visto mecánica estadística como físico? El problema con eso es que cuando uno ve termodinámica, uno no entiende una cosa, que la termodinámica realmente es una teoría que solo aplica a cierto tipo de sistemas. La termodinámica es una teoría universal. Es decir, un átomo, por ejemplo, ¿cómo es la termodinámica de un átomo? No tiene. De hecho, nosotros uno de mis temas de investigación es la termodinámica cuántica, es decir, tratar de definir la termodinámica de un sistema cuántico que está acoplado con otra cosa, ¿cierto? Nosotros en el seminario de física de este semestre vamos a tener a un colega
mío con el que yo trabajo, que es investigador en el NIST de Gaither Brooks de Maryland. Entonces él nos va a dar una charla por Zoom, los que quieran, me comentan, me mandan un mensaje y me dicen, profe, yo quiero asistir a esa charla. Entonces la charla trata sobre lo siguiente. Él va a tratar de explicar cómo puede definir uno la termodinámica de un sistema cuántico cuando el acoplamiento con otra cosa es un acoplamiento fuerte, es decir, ese gamma no es un valor pequeño comparado con este de acá, es un valor grande, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de sistemas, por ejemplo, hay varios tipos de sistemas, pero para ese tipo de sistemas la termodinámica no está definida. Cuando nosotros hablamos de termodinámica, variables de estado, presión, temperatura, volumen, entropía, bla, 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 nosotros estamos hablando que esas cantidades solamente se pueden definir para sistemas que tienen muchas partículas y lo que nosotros llamamos en mecánica estadística muchos microestados. Yo después en algún momento, algún día, de pronto después de clase podemos charlar de eso, ¿cierto? De pronto un martes o algo así. Entonces, solamente cuando usted tiene muchas partículas y muchos microestados, usted puede definir una termodinámica tal cual como la conocemos en la teoría. Es decir, para un físico la termodinámica debe ser una consecuencia natural de la mecánica estadística. Y un físico debe de entender cuál es el límite de validez de la termodinámica y cuáles son los regímenes de invalidez de la termodinámica. Y también debe de entender que la termodinámica viene de una presunción bastante ociosa, que se llama el teorema de la equipartición, ¿cierto? Entonces, y ese teorema de la equipartición es imposible que sea válido si usted no tiene muchísimas partículas, o sea, no hay forma. Después les explico bien qué es eso, pero pues la termodinámica solo es útil en esos sistemas, solo es válida en esos sistemas. Ahora, para esos sistemas, la segunda ley, la primera ley, la ley cero y la tercera ley son leyes universales. No se ha encontrado absolutamente nada, no se ha encontrado absolutamente nada que contradiga esas leyes, ningún sistema. Ahora, cuando la gente dice, no es que yo hallé una violación de la segunda ley de la termodinámica en un átomo, naturalmente que sí, porque es que la segunda ley de la termodinámica no es aplicable a un átomo. Entonces, lo más, digamos que lógico es que usted, si hace un proceso de estos en un átomo, puede que usted determine un proceso para el cual el cambio de la entropía es menor que cero. Naturalmente que sí, pero esa variable entropía, como nosotros la conocemos, no la podemos aplicar a un átomo. Esa variable entropía no está hecha para átomos, está hecha para sistemas con muchas partículas, muchos grados de libertad y muchos microestados que pueden ocupar esos grados de libertad. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que tener presente cuando habla de termodinámica y de la entropía. Y la entropía es lo que define si uno puede viajar en el tiempo o no. Pero eso es algo del sistema. O sea, viajar en el tiempo en términos de la entropía no significa que usted vaya a volver y encuentre a su abuelita que ya no está entre nosotros, como mi abuela, por ejemplo, en un estado de entropía menor. Eso no significa eso, ¿cierto? Entonces, es decir, no es como Regreso al Futuro nos educó en términos de volver, de viajar en el tiempo. Ese no es el concepto. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, profe. Señor. Lástima. ¿No tiene alguna otra pregunta con respecto a viajar al futuro, volar? Ah, profe, para volar, apenas que no pongo un quiz. Viajar a un universo paralelo o alguna de las anteriores. Profe, venga, yo tengo algo, pero no así. Por ejemplo, o sea, lo que yo le decía de los estados, si uno lograra, digamos, ser agua y que estuviera en un Bueno, ahora hacer estado. agua, es que somos agua. No, 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 sí, pero entonces permítame y la idea que tengo. O sea, digamos como el agua que está en un estado sólido, o sea, se puede congelar y luego ese estado sólido puede volver a ser agua. Así no, no sé, tampoco se darían viajes en el tiempo, o sea, no, ¿verdad?
No, no, no. No, porque de todas formas la entropía de ese proceso sigue siendo incremental. Ah, aumenta. Ah, yo La pensé que... entropía siempre, no, la entropía siempre aumenta. Usted puede volver al mismo estado, Ajá, eso es. usted puede volver al mismo estado en el que usted estaba antes, pero Sí. va a volver al mismo estado con entropía mayor. Ah, ok, ahora sí comprendo. Entonces ya ahí no se dio el viaje en el tiempo. No, Mm. no sea el viaje en el tiempo. Pero eso es una pregunta interesante. Vea, ya tiene un tema de la tesis, Julio. Es que, o sea, yo estaba mirando por lo que si uno puede, o sea, si llegara a hacer eso y volvería al estado anterior, pero no sé. No, no, no. Todavía no se ha podido con eso. Es decir, hay mucha gente que está experimentando en ese tema. Yo tengo un amigo, pero desde el punto de vista teórico, que estaba obsesionado con ese tema. Pero todos los sistemas en el que él encontraba que la segunda ley de la termodinámica tenía inconsistencias, eran sistemas donde se violaba, para comenzar, el principio de equipartición. Y para comenzar, si usted viola el principio de equipartición, no hay termodinámica. Entonces, digamos que esa es la Mm, situación, ¿sí o no? Para que pueda haber termodinámica, tiene que haber equipartición. Y el principio de equipartición, chicos, es supremamente complejo de que sea válido. O sea, es algo tan trivial que es como decir, por ejemplo, que usted va a una ciudad como Pamplona, ¿sí o no? ajá, ajá. Y usted coge y le pregunta a una persona, le dice, para a una persona por la calle y le dice, ¿cuántas personas tiene Pamplona? ¿Hay 5.000 o qué? No, Pues, 5.000 es muy poquito, hay 30.000. sí, porque si estudiantes eran como 30.000 por ahí más o menos. Pongamos que tenga 30.000. Es como si usted va a una ciudad como Pamplona y usted le dice a una persona, oiga, muéstreme su cédula, y que todas las personas a las que usted les pregunta por la cédula tengan el mismo número de cédula. O no, Mm, más bien coloquémoslo de esta forma. Usted va a una ciudad como Pamplona, le pregunta a todas las personas, muéstreme su cédula, y que la mayoría de las personas, la cédula de la mayoría de las personas sea un múltiplo de 3. O sea, que por ahí 28.000 de todas las personas de Pamplona, el último dígito de la cédula sea 3, 6 o 9. Y mm, que 2.000 sean, el último dígito de la cédula sea 2, 4, 5, 7, 8 o 0 o 1. O ujú, sea, eso es supremamente improbable, ¿sí o no? mm. Muy improbable. Entonces, eso es más o menos cómo funciona el teorema de la equipartición. El teorema de la equipartición es que cualquier electrón o cualquier átomo o lo que sea dentro de un material tiene la misma probabilidad. No, a ver, si usted coge, digamos, que usted tiene 3 electrones, ¿de cuántas formas pueden organizar 3 electrones? 3 factorial formas, ¿cierto? Entonces, de 6 formas. Cada una de esas formas, chicos, es un microestado. Lo que dice el teorema de la equipartición es que la probabilidad de cada uno de esos microestados es la misma. Ahora, considere usted que usted tiene, por ejemplo, un sistema con 10.000 partículas. ¿De cuántas formas diferentes puede organizar usted 10.000 partículas? Las puede organizar de 10.000 factorial, que eso es un número inmenso. No sé si una calculadora lo pueda calcular. Inmenso. Entonces, digamos que usted coge y dice cada una de esas 10.000 factorial posibilidades en las que usted puede organizar ese sistema son equiprobables. Es decir, la aparición de cada una de esas configuraciones tiene igual probabilidad. Eso es algo completamente absurdo. Ahora, desde el punto de vista de la mecánica clásica, la mecánica estadística clásica de Boltzmann demuestra matemáticamente que eso no es tan absurdo y que en algunos casos usted hacer predicciones de propiedades macroscópicas de un sistema como la temperatura, el volumen, la presión, funciona cuando usted parte del teorema de equipartición. No funciona siempre, pero funciona algunas veces. Así es como surge la termodinámica.
La termodinámica surge como una teoría estadística basada en funciones de distribución que subyacen del principio de que de que todos los microestados sobre los cuales se está calculando los promedios de la distribución son equiprobables. Eso, digamos que eso es a no ser de que haya una prueba matemática como la de Boltzmann, eso es completamente absurdo, pues, ¿cierto? Eh, eh, bueno, entonces, digamos que la discusión de electrodinámica nos perdió un poquito, pero a veces es bueno también poder charlar de otras cosas y no creo que eso nos haga mucho daño por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Sí, señor. De todas formas, hablamos Profe, de física, hablamos de termodinámica, mecánica estadística. De pronto a ustedes se les abrió una duda, les surgió curiosidad, alguna cosa, y eso también hace parte del proceso de formación, ¿sí o no? sí, profe, usted estaba compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? Todavía estoy compartiendo pantalla, sino que estaba en el chat. Mm, Ya voy a dejar de grabar